Hola, estás escuchando The Affiliates en español, un podcast sobre historias de emprendedores y líderes que están cambiando el mundo para bien. Soy Thalía Novoa, periodista y productora transmedia, y aquí con los entrevistados conversamos sobre las lecciones que han aprendido, su proceso y la marca que quieren dejar en el mundo. Hola Stephanie, muchas gracias por unirte a este episodio de Affiliates en español. Antes de empezar, quisiera presentar a Stephanie. Ella por decisión propia me pidió que la llamara cocinera en lugar de chef y luego hablaremos un poco más de esto. Pero para darles a conocer un poco sobre Stephanie, ella es la cofundadora de La Tropi Kitchen, que es una iniciativa que por su nombre mismo podemos entender, trata sobre la cocina y la gastronomía, y en este caso particularmente de la gastronomía latinoamericana. Gracias, Stephanie, por unirte. El micrófono es tuyo. Bueno, como me encanta decir, yo soy un trasplante del Caribe colombiano, específicamente de Barranquilla, en Brooklyn. Soy cocinera. Hago cocina de una forma extremadamente accidental, porque cuando yo empecé con este proyecto, o sea, ni siquiera sabía que estaba empezando un proyecto. Vivía en Nueva York, hacía mucho frío, y empecé a investigar y a tratar de aprender sobre la cocina de donde yo vengo, para poder yo hacerme los platos, ¿no? Para poder cocinar para mí. Y poquito a poquito los amigos empezaron a venir, o sea, me empezó a encantar a cocinar no solamente para mí sola, sino para otras personas. Y así fue que le pusieron mis propios amigos al proyecto La Tropi Kitchen, porque si tú entras a mi cocina es toda de colores, con canastos colgando, ollas de barro y todas estas cosas. Y entonces mis amigos empezaron a decir como, vamos para donde La Tropi Kitchen. Y así se bautizó el proyecto. Y bueno, el proyecto inició, como te digo, como una necesidad mía para conectar de donde yo soy. Y poquito a poquito me di cuenta que no era una necesidad solamente mía, era una necesidad de muchísimas personas, porque nosotros no teníamos, digamos, una representación genuina de lo que representa nuestra cocina acá en la ciudad de Nueva York. Y así empezamos. Lindísimo, muchas gracias. Para quienes tienen curiosidad, pueden visitar la página web de La Tropi Kitchen, es justamente latropikitchen.com, y ahí pueden leer un poco más de la historia de la iniciativa, incluso hasta pedir en línea lo que Stephanie cocina. Stephanie Bonin, cofundadora de La Tropi Kitchen. Y bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo fue que tu educación o tu preparación académica, podríamos decirlo, al menos en términos culinarios, influyó en el desarrollo de tu carrera? Bueno, antes de hablar de mi preparación culinaria, me gustaría mencionar que yo soy egresada, no me he graduado, del programa de Derecho de la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, para poder uno graduarse de abogado necesita muchísimos pasos, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo me vine a los Estados Unidos inicialmente a tratar de aprender inglés y nunca regresé. Nunca regresé, conocí a mi esposo, me enamoré y me decidí quedar aquí. Y bueno, como te comenté anteriormente, bueno, no decidí quedarme aquí, la verdad es que me secuestraron. Mi esposo me secuestró, no, mentira. O sea, yo me di cuenta que nunca, que iba a ser una vida, que iba a ser una familia acá. Y fue cuando en medio de esa situación de no saber qué hacer, empecé como con todo mi proceso para hacer mi residencia, ¿no? Empecé como a cocinar. Y ahí fue cuando empecé a cocinar. Y bueno, fue una decisión muy difícil de pronto cuando ya llevaba, digamos, un año con el proyecto, ya tenía personas que venían a mi casa a comer todos los domingos y de pronto también algo que me gusta mencionar mucho es que yo tuve una situación familiar muy fuerte en mi familia, mi papá falleció estando yo aquí y una de las cosas que digamos que pudimos conversar antes de cuando estuve con él, tuve la oportunidad de estar en Colombia con él una semana y él me decía que yo tenía que seguir mis sueños, que yo tenía que hacer lo que a mí me hiciera feliz y a mí eso me marcó porque de algún momento yo me di cuenta que yo me sentía feliz era cuando estaba en la cocina, que era lo que me gustaba porque fue algo que nunca sentí con el derecho. O sea, para mí estudiar derecho fue prácticamente como una obligación, como algo que me creí que yo era buena para hacer y que realmente nunca me gustó. Entonces, así, digamos, antes de estudiar cocina propiamente y entrar a un programa de cocina acá en Nueva York,
yo me metí a trabajar a restaurantes porque me daba miedo, honestamente, como me pasó con el derecho, ¿no? Que digamos que yo estudié casi 6 años y de un momento a otro ya no me gustaba. Entonces como que me daba muchísimo miedo que me fuera a pasar lo mismo con la cocina. Y bueno, empecé a trabajar en diferentes restaurantes y entendí realmente lo que representaba ser un cocinero, o sea, fuera de cualquier experiencia que yo tenía en mi casa, digamos, de, no sé, de cocinar para pocas personas o hacerlo desde un setting familiar, ¿no? Entonces, sí, trabajé en muchos restaurantes antes, viví lo que realmente es y aprendí sobre todo lo que es ser un inmigrante en este país. Creo que esa fue la lección más bonita. Y claro, ese tiempo en el cual antes de entrar a la universidad o a la escuela de cocina, para mí fue un momento educativo, fue un momento de aprendizaje muy grande y me enseñó muchísimo, ¿no? Luego de pasar este tiempo y evidentemente, como te comenté al principio, yo también hago mucha investigación en cocinas tradicionales y cada año, durante 3 meses, paso en Colombia aprendiendo de primera mano de portadoras de tradición, de abuelas, de amas de casas, de mujeres afro, mujeres indígenas, lo que representa la tradición gastronómica del Caribe colombiano. Entonces, mi educación ha sido muy variada. He aprendido de portadores de tradición, he aprendido de personas en restaurantes y posteriormente entro a estudiar en el Institute, en el ICE, Institute of Culinary Education de Nueva York, y ahí aprendí lo que es la técnica. Y claro, la educación para mí fue muy importante y un privilegio al mismo tiempo, porque no muchas personas tienen, digamos, el privilegio de poder estudiar en una buena educación, es un excelente programa, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de tener tantos mentores y tantas personas a través de mi carrera que me han enseñado muchísimo. Entonces yo podría decir que mi educación ha sido una educación integral, ha sido una educación de muchas manos y desde muchas formas, ¿no? Ha sido una educación, digamos, tradicional y no tradicional. Ahorita en septiembre de este año voy a vivir mi sueño, voy a ir a estudiar al Basque Culinary Center, que es uno, diría yo que el mejor programa de gastronomía en el mundo, y estudiar cocina de innovación. Entonces es muy importante y yo siento que cuando a ti realmente algo te apasiona, tú vas a querer aprender lo más que puedes. Y vas a buscar entidades que sean idóneas para aprender, por la cual he tenido mucha suerte, pero también vas a estar constantemente leyendo. Yo tengo una biblioteca de cocina gigante y también aprendiendo de otras personas. Entonces, la educación es algo de todos los días y es algo que va muy, muy conectado a la pasión que tú sientas por tu proyecto. O sea, a medida de que tú estás más enamorada de lo que tú haces, tú vas a querer saber más y te das cuenta que no sabes nada. No, totalmente de acuerdo. Y además, re importante lo que acabas de mencionar de que primero estamos constantemente siempre aprendiendo. Uno, la institución académica no es el único espacio de aprendizaje, sino también en donde están las vivencias diarias, en donde se produce lo que fuere que a nosotros nos interesa aprender. Claro, no todo el mundo está dispuesto a compartir y recientemente, o sea, uno no se da cuenta el impacto que tiene hasta que una niña de 12 años te escribe por el Instagram y te dice, Chef, Stephanie, a mí me gusta mucho lo que tú haces un día, o sea, hace como una semana, yo quiero ser como tú. Mira, a mí eso me cambió la vida, porque yo dije, alguien quiere ser como yo, o sea, ¿cómo soy yo? O sea, por general, yo considero que soy un ser humano con mucho trabajo por delante que hacer, pero cuando tú entiendes eso de que tuviste personas que te enseñaron tanto y que admiras y que las miras y que de un momento a otro alguien se sienta así contigo, es como una necesidad y casi una obligación propia, ¿me entiendes? De ser la mejor versión de ti que tú puedas conseguir. Es una responsabilidad gigante. Y estamos obligados, sí, Qué bello que una niña de 12 años te haya escrito por cualquier medio que haya escogido y te haya dicho eso, ¿no? O sea, como re conmovedor. total. Y no solamente eso, me escriben mamás también y me dicen como, mi hija quiere ser cocinera, ¿qué hago? Porque todavía hay mucho miedo, ¿me entiendes? Hay muchísimos miedos. Desafortunadamente en Latinoamérica, y tú que eres ecuatoriana, el papel del chef no es, digamos, como en Europa o como en otros lugares, que es una persona que está en una posición de liderazgo. Todavía en nuestros modelos coloniales, aún un cocinero es un sirviente. Y entonces, para mí, ningún trabajo es deshonra. Yo soy sirviente de mis comensales y a mucha honra y con mucho orgullo, pero todavía hay como esas construcciones mentales negativas frente a la profesión
y hay miedo, ¿no? Nosotros venimos de unos países con unas economías muy inestables y que un hijo te diga que quiere ser cocinero o artista o músico, siempre hay mucho miedo, ¿me entiendes? En padres de familia, y lo vivo personalmente. O sea, yo estudié Derecho porque a mí me metieron en la cabeza que yo tenía que estudiar una carrera que diera plata, ¿me hago entender? Entonces yo a esas madres les digo, siéntanse afortunadas que su hija o su hijo encontró su verdad o encontró su vocación temprano. Denle todas las herramientas necesarias para que se sientan lo suficientemente capaces para desarrollar estas habilidades, libros de cocina, que el cuchillo, lo que sea, y por favor, cuenten conmigo para lo que sea. Porque eso es súper importante, porque yo me siento reflejada muchas veces en esos niños, en esa necesidad que digamos que yo hasta los 27 años encontré mi pasión y encontré lo que siempre quise hacer. Y si yo empiezo a tener conversaciones con mi familia y claro, se veía, era evidente, me encantaba ir al mercado, cociné mi primer plato para mi familia a los 8 años, o sea, eran cosas que eran muy evidentes, pero evidentemente mi familia, con todo el amor del mundo, tal vez tuvo miedo de tratar de explotar esa parte en mí, por lo que te manifesté anteriormente. Entonces, claro, o sea, ha sido un proceso muy lindo también de reivindicación conmigo misma, escuchar estas historias, ¿no? No, de acuerdo. Y no sé, me dejas pensando mucho porque cuántas personas también les puede pasar eso, ¿no? O sea, que encuentran, que tienen shortcomings de posibilidades y no pueden estudiar o hacer lo que gusten. Pero bueno, dicho esto y en el que ya nos has introducido un poco cuál es tu relación con la comida, quisiera preguntarte más sobre eso. Entonces, como una mujer del Caribe colombiano y además latinoamericana, ¿cuál es tu relación o tu conexión con la comida, aunque pueda ser un poco evidente o no? Bueno, mi conexión con la comida es muy importante porque es comunidad. O sea, el comer, además de ser un acto 100% político, es también una herramienta para construir comunidad. Si tú te pones a analizar, cada vez que existe una celebración dentro de una familia, ¿cuál es el elemento más importante alrededor de una celebración? La comida. Tu mamá está pensando en celebrar Navidad, Año Nuevo, un bautizo, un nacimiento, etcétera, y es que vamos a comer. Y si lo traspasamos a un contexto mucho más ancestral, sería cuál va a ser la ofrenda. Entonces, el comer, además de ser un compartir, también es cultura. Entonces, yo a través de lo que como, también entiendo el territorio. Lo que nosotros comemos también nos cuenta mucho del territorio de donde venimos. Por tal razón es esa necesidad mía inalcanzable de documentar la tradición para que las futuras generaciones puedan conocerla, porque está en vía de extinción, ¿ah? Con toda la modernización, con toda esta proliferación de alimentos procesados. Entonces ya estamos perdiendo poquito a poquito esa conexión con los territorios, ¿no? Y digamos en un contexto muy nuestro aquí en los Estados Unidos, donde ya todo viene en una caja y es la practicidad y el tiempo. Y claro, hay muchos centros de resistencia, como le llamo yo, donde se hace cocina de diferentes lugares, y no solamente se hace cocina, sino también hay una interacción de las diásporas, ¿no? Entonces, cada vez que alguien me pregunta, bueno, pero por qué cocina colombiana? Bueno, como te dije anteriormente, el lack of representation, como se diría en inglés, o la falta de representación es evidente, pero al mismo tiempo también como esa necesidad de contar mi cultura a través de los diferentes platos con las personas que no son parte de ella, y también reactivar ese sentimiento de nostalgia de los migrantes que estamos lejos y en nuestra posición de migrante no pertenecemos a ninguna parte, y que tú puedas sentir que perteneces en un solo bocado. Entonces, evidentemente la cocina es cultura, es celebración, es ritual, es nutrición, es todo, es medicina. Y eso es lo más lindo que hay, compartir a través de un plato. Bellísimo. Entonces, el comer, el cocinar, además de ser una actividad en la que reúne y congrega personas, también es un acto político por todas las razones que acabas de mencionar. Me pareció interesantísimo. Nunca lo había pensado de esa Claro, manera. O sea, nunca había pensado en mi comer como un totalmente. acto político.
Totalmente, y si nos vamos más allá, si nos vamos más profunda, entonces empezaremos a hablar de seguridad alimentaria y otras cosas, ¿me entiendes? Claro, el acceso a ingredientes, a alimentos de calidad, el acceso a alimentos inocuos. Pues claro que sí, es un acto político. Ultra interesante. Probablemente sea una conversación que me gustaría adentrar en otro Sí, momento. claro. Y bueno, Quedémonos con la cultura, quedémonos con la cultura. sí. No, pero es que la cultura también es política, ¿no? O sea, es todo, a la final, obviamente dependiendo de cómo nosotros nos manejemos alrededor de A, B o C, sujeto o acción, todo termina siendo político. Exactamente. Y bueno, quería preguntarte igual un poco sobre tu decisión de que te llamara cocinera en lugar de chef. ¿Me podías contar un poco sobre eso, por favor? Bueno, es una decisión más como de cómo me identifico, ¿no? Como te dije al principio, mis primeras profesoras, mis primeras mentoras fueron mujeres portadoras de tradición, mujeres que me enseñaron no solamente a cocinar con todo el amor del mundo, sus platos tradicionales o enseñarme un poquito de su cultura, sino que mujeres que me enseñaron a ser extremadamente resilientes, ¿no? Y esas mujeres son llamadas cocineras. El chef, o sea, yo también soy un chef, entre comillas, porque tengo una operación, cocino, en situaciones me ha tocado liderar una cocina, etcétera. Pero para mí es súper importante aclarar que tú encuentras mucha gente diciendo, no, yo soy la chef no sé qué cosa, yo soy el chef no sé qué cosa. Y para mí el chef es la persona que se encuentra en una situación de liderazgo, ¿no? El chef para mí es esa persona que tiene a cargo ese ejército de cocineros y que además de eso no solamente pues está corriendo una cocina, es encargado también de, es relacionista público, perdón, es un encargado de HR o recursos humanos, le toca hacer prácticamente todo, le toca dirigir todo el servicio y también hacer listas de compra, costeos, etcétera. Entonces, dentro de la posición del chef hay muchísimas responsabilidades, o sea, es un jefe. ¿Y cómo es que se llama? Y chef traduce del francés jefe. Y evidentemente, gracias a Dios, he estado en esa posición también y sé lo difícil que es, pero yo me identifico más con ser una cocinera. Han sido mis mentores y de ellas he aprendido muchísimo. Entonces yo me siento más honrada de ser una cocinera, indiferentemente a que también soy orgullosamente un chef, ¿no? Es como que tu labor, además de rendir honor a las personas que te han enseñado, también tiene como otro componente, ¿no? O sea, como quizá un poco más personal, individual, del terruño, ¿o me equivoco? Claro que sí, porque por lo menos en mi país se les llama matronas, una matrona. Y una matrona usualmente es esa mujer fuerte, líder en su comunidad, que además de que tiene la obligación de perpetuar la tradición, ¿no? O sea, de mantener la tradición viva, también es una líder. O sea, cuando la matrona habla, todo el mundo se calla. Usualmente es una abuela, una abuelita que tiene a las nietas ahí trabajando con ella, las nueras, y en realidad ese es como, yo todos los días le pido a la vida que me dé la suficiente templanza para llegar a ser una matrona. Entonces, como que esa es mi conexión. Yo sé que así como todo, hay una formación, así como te expliqué cuando te hablé de mi formación es bastante, como te digo, ecléptica, ¿no? O sea, yo he sido formada por portadoras de tradición y también he sido formada por la escuela clásica de cocina, clásica francesa y toda su técnica, ¿no? Y así como te puedo picar una cebolla a mano alzada, te lo puedo hacer unos perfectos brunoise en una tabla. Pero es como todo, ¿no? Yo honestamente me llena de honor y me llena de mucho cariño ser llamada una mujer cocinera, porque la cocinera no solamente lo hace para, digamos, para sacar adelante un servicio, también hay esa como esa necesidad del nurturing, ¿no? De dar amor a través del alimento, que ese es mi lenguaje, ¿no? Entonces, quiero aclarar que no tengo ningún problema pues con la gente que se hace llamar chef, qué lindo también sentirse uno con esa posibilidad de liderazgo que también lo tiene el cargo, pero yo soy orgullosamente una cocinera. Me encanta que te identifiques así y que además esperes vivir no sé cuántas décadas más para convertirte en matrona. Sí, me hacen falta por lo menos 4 hijos, 10 nietos,
3 nueras, 4 vecinas, ¿me entiendes? Y la cuchara de palo para empezar a mandar a todo el mundo. Pero bueno, ese es el gol. Buenísimo, me parece una aspiración importante de alcanzar. Pero bueno, justamente hablando de las personas que han influido en tu formación, en tu persona también, ¿me podrías comentar un poco de cómo las personas de tu círculo cercano, fueran estas familia, amigos o también mentores, te han inspirado en la vida? Bueno, a mí me gustaría hablar de un par de mujeres en particular, si puedo, ¿no? Bueno, de varias personas que quiero aprovechar la oportunidad. Como primera medida, le doy gracias a Dios por mis abuelas, no son las mejores cocineras, mi mamá tampoco, pero hicieron lo que pudieron con el amor, ¿no? Y eso creo que fue una de las enseñanzas más bonitas. Y por otro lado está la señora Mercedes, que recientemente falleció y ella fue mi nana, fue la nana de mi papá, fue una persona muy importante, digamos, en ese entendimiento de lo que significa ser una cocinera y lo que significa el amor incondicional. Mercedes trabajaba en nuestra casa, Mercedes crió a mi papá, crió a mis tíos, me crió a mí. Y uno se da cuenta el sacrificio tan grande que ella hizo, ¿me entiendes? De dejar a sus hijos en su casa para darles mejores oportunidades, pero el amor que nos daba, o sea, ahora que yo soy una mujer adulta, entender esa entrega y entender eso de ella es admirable, ¿no? Y ella fue mi primera mentora de cocina. Cuando yo era pequeña, yo me trataba de meter en la cocina y mi abuela me sacaba. O sea, mi abuela, ¿qué usted qué hace ahí? No sé qué cuestión. Y yo me metía, le pedía que por favor me dejara hacer cosas, que si le podía pelar el maíz, que si podía hacer las papas. O sea, era como yo tratando de entrar y mi abuela tratando de sacarme. Entonces, Mercedes fue mi primera mentor. Posteriormente, pues tengo que mencionar a mi esposo porque Pablo ha sido una persona súper importante en mi proceso. Colombia es un país bastante patriarcal, ¿no? Y yo llegar a esta situación de estar en Estados Unidos y conocer al hombre más feminista del mundo, fue una situación bastante, o sea, no sé cómo decirlo, fue muy lindo, ¿no? Porque su prioridad siempre ha sido de que yo sea feliz y sobre todo que yo sea quien yo soy, sin pedir disculpas a nadie. Entonces, tener a un hombre así en la vida, digo que es maravilloso porque yo estoy donde estoy, he logrado mis sueños, es porque él me ha permitido ser quien yo soy. Y evidentemente, pues también me lo he permitido, pero si somos reales, no todas las mujeres tienen el apoyo de un hombre que las deja ser. Y cuando yo empecé con todo este proceso, Pablo fue la persona que siempre me empujó, ¿quieres estudiar cocina? Ven, vamos a hacer esto. O sea, como que entendió que eso me hacía muy feliz y me dio todas las herramientas necesarias para que yo fuera feliz a través de eso. Pablo ha sido un hombre también que me ha permitido ir a Colombia cuantas veces sea necesario para hacer investigación. O sea, yo he estado en lugares donde no he tenido conexión con él durante 6 días, en medio de una selva, una montaña, en un desierto, etcétera, y él ha estado tranquilo. Yo, bueno, hablamos en una semana, yo voy a estar bien. Entonces, él nunca me ha hecho sentir insegura de no tener miedo. Por el contrario, él me ha alcahueteado absolutamente todo y eso es súper importante, ¿no? Y los amigos también son muy importantes porque cada vez que a mí se me ha inventado algo en medio de cómo te digo, de mi situación, yo no tengo una cocina formal, yo estoy operando desde mi casa, siempre he cocinado como lo hacen muchas mujeres en mi país, que en medio de la adversidad, si les toca sacar un caldero, les toca sacar, ponerse a hacer lo necesario para poder conseguir dinero, lo hacen en cualquier circunstancia. También he tenido la suerte de tener esos amigos que cada vez que se me ocurre cualquier cosa, ellos me apoyan y esos amigos empezaron siendo clientes y ahora son mis amigos. Los conozco de nombre propio, sé qué es lo que les gusta, sé qué es lo que no les gusta, les escribo personalmente. Entonces, evidentemente, tener una comunidad muy bonita que valore lo que tú haces y que te apoye, claro, es súper importante. También está Cita es una mujer que conocí aquí en los Estados Unidos y ella hizo parte de todo ese proceso de mentorship también en el primer restaurante, digamos, reconocido en el cual yo trabajé. Y claro,
pues me llevé las enseñanzas súper lindas de la mejor chef del mundo para el año pasado y su equipo, pero también de Cita y sus historias de resiliencia, de cómo llegó a este país y cómo ha trabajado lo suficientemente duro para poder apoyar a su familia. Y eso es muy lindo y además que cada vez que yo tengo que hacer algo ella me apoya, o sea, así le toca doblarse, ¿no? Porque me quiere genuinamente y porque es parte de nuestra familia. Allá en Colombia también hay una matrona que se llama la Choria Gámez, que cada vez que yo me siento un poquito débil, tengo la vocecita en loop de ella en mi cabeza que dice, tenga cañaña, mija, tenga cañaña. O sea, como queriendo decir, usted puede, en sus propias palabras. Entonces, he sido muy afortunada, Thalía. He sido muy afortunada porque he tenido, digamos, diferentes mujeres en mi vida. O sea, mi mamá ha sido una mujer que le ha tocado muy duro también. Le ha tocado muy duro por muchísimas circunstancias y sin embargo siempre está tranquila y está feliz. Y por ella también yo vivo mi verdad y vivo mi feminismo y vivo mi empoderamiento porque es como una forma de reconciliarme con su propia situación, ¿no? Y bueno, y mi suegra, oh my God, ¿cómo olvidar a mi suegra? Mi suegra es el otro lado del espectro, ¿no? Es una mujer extremadamente segura, extremadamente brillante. La señora tiene dos PhDs en biología y 4 hijos, ¿no? Y es extremadamente culta y es una mujer increíble. Entonces, yo honestamente me siento muy afortunada porque he tenido a mi alrededor personas que cada vez con cada uno de sus aportes me han demostrado que uno puede ser lo que uno quiera ser, ¿no? De muchas formas. Entonces, claro que sí, he contado con unos mentors maravillosos. No, lo que acabas de decir es bellísimo. Uno, por reconocer el papel de todos, el papel que todos han tenido en tu vida. Y Así dos, es. también porque recalcas algo muy importante y universal, y es de rodearnos de gente que nos ama, que nos animan y que nos permiten ser. Volveremos luego de esta pausa. Si te gustan las historias sobre liderazgo, creatividad y emprendimiento, escucha la versión The Aflateds en inglés. Con más de 100 episodios, el programa presenta líderes de diferentes campos y backgrounds, incluyendo a personas que han roto el récord Guinness, panelistas de TEDx y profesores de Harvard. Y estamos de vuelta en The Aflateds Español. Quería preguntarte, yo sé que es una pregunta igual como amplia y que además podría ser sensible, entonces también como abárcala y tómala por donde tú quieras. Y es, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que te ha tocado tomar? Pues la respuesta a esta pregunta la entendí junto a mi suegra y la entendí junto también a la abuelita paterna de mi esposo. Y te la voy a responder de esta forma. Agu Pilar, que es la madre de mi suegro, ella es una señora madrileña de España que se mudó a Puerto Rico en la época que no existía ni siquiera, nada más habían 2 aviones al mes para ir a su país. Y con las limitaciones de la comunicación, donde hablar con la familia era muy costoso, ¿no? Y de igual manera, ella pues se enamoró y se mudó a Puerto Rico, de Madrid. Podrás imaginar el cambio cultural gigante, ¿no? Mi suegra de la misma forma también conoce a mi suegro en Navarra y se enamoró y se mudó a los Estados Unidos. Y yo vine a los Estados Unidos a estudiar, me enamoré y me quedé. Y yo siento que para responderte esta pregunta, en medio de una conversación con ellas, cuando mi suegra decía, yo me resigné a que yo no iba a volver nunca a España. O sea, que yo no iba a volver a España, o sea, porque ya te encuentras en una situación donde tienes una familia, tienes un hogar, tienes todas estas cosas. Y bueno, yo he pasado por muchas cosas difíciles en la vida, somos humanos, la vida no es fácil para nadie, pero yo digo que ese momento más difícil es cuando tú te das cuenta de que, como te digo, tienes un pie aquí y otro pie acá, o sea, no perteneces a ninguna parte, ¿me entiendes? Eres un injerto, un trasplante en algún lugar, ¿me entiendes? Pusiste raíces en otra parte.
Entonces, cuando tú realmente te das cuenta de que ya tú no vas a volver más a tu país y que esa dinámica, digamos, de los domingos en casa del abuelo, ¿me entiendes? Ya eso no existe. O sea, tú volviste a ser un visitante, te convertiste en un visitante. Y lo mismo con tus amigos, con todo tu círculo. Entonces yo pienso que, o sea, a mí me han pasado cosas feas. A mí un perro me arrancó una oreja cuando yo tenía, digamos, 18 años, pero yo no podría decir que eso ha sido lo más difícil, porque lo más difícil para mí es entender mi situación dentro de una nueva familia, dentro de una nueva cultura. Ahora no me estoy quejando, soy feliz, porque a través de eso he descubierto la belleza de la diversidad, ¿no? Ser de todas partes. Pero claro que fue una situación súper difícil y lo difícil de esto es cuando tú llegas a este punto, ¿me entiendes? Que te convertiste en un visitante dentro de tus propias dinámicas familiares. Y bueno, claro, como dice mi suegra, por lo menos ahora tienes FaceTime, Skype, tienes todas estas herramientas, digamos, para sentirte cerca de casa. Yo tengo un sobrino de 2 años que es un masmelo, que es la cosa más hermosa que existe y lo más perfecto que hay en el universo. Y para mí es difícil saber de que yo me estoy perdiendo todos esos pasitos de él, o sea, todos esos momentos de él. Y nada más lo estoy viendo desde lejos, ¿no? Desde una ventana, ¿no? Y también pensar que en el futuro, cuando yo tenga mis hijos, ¿no? Va a ser lo mismo, van a ser unos niños que van a ser, digamos, criados dentro de este contexto, pero van a estar mirando a sus abuelitos, digamos, desde una ventana. Y por más de que, así como yo hago cocina del Caribe y le trato de embutir la cultura, porque se la embuto a todo el mundo, creo que haré lo mismo con mis hijos, pero esa situación, ¿me entiendes? De sentir que eres de todas partes, pero no perteneces en ninguna otra parte, creo que ha sido una de las cosas más difíciles para mí. Gracias a Dios lo acepto, soy feliz por eso, me siento orgullosa de eso también, porque obviamente nosotros, los muchos migrantes que existen en los diferentes países, tenemos una noción distinta del mundo, ¿no? Y es algo muy bonito. Pero la familia y tu comunidad y de donde tú creciste y todo eso siempre tiene un lugar muy especial en ti. Y obviamente por esa misma razón es que hago lo que hago, como una forma de sentirme más cerca, ¿no? De crear mi propia realidad en este contexto que me encuentro, que es vivir en los Estados Unidos. Perfecto. Y si pudieras, o sea, dado que tú ya has conquistado ese sentimiento y has conciliado también como tu identidad y tu identidad en el espacio que habitas, ¿qué consejo le podrías dar a personas que se encuentran en una situación anterior a eso? O sea, con un pie aquí y otro allá, o sintiéndose ni de aquí ni de allá, o sintiéndose de aquí y de allá. A esas personas les recomiendo que aprendan a ver belleza en esa situación, porque uno puede escoger cómo verlo, ¿no? Yo conozco mucha gente bueno, que están aquí y todavía siempre, ay, pero en Colombia tal cosa, o sea, como que están como en esa negación constante, ¿no? Pero yo les aconsejaría que de esta situación vean belleza y oportunidad, porque estamos en una situación extremadamente ambigua, ¿no? Una situación que tenemos la posibilidad de ver el todo en su totalidad. Y claro, y también usen esa situación para crear diáspora, porque cuando estamos en esta situación específica, ese es el llamado, ¿no? Cualquiera que sea tu lenguaje o tu arte, ¿no? Crea tu diáspora. Si sea la cocina, la música, el baile, todo. Entonces, algo que le ha enseñado, o sea, que uno puede ver constantemente en la historia de las personas que tienen esta situación, es que es una situación que permite crear, una situación que nos ayuda a sobrevivir también. Entonces, siempre, digamos, meditarla y interiorizarla de una forma positiva y bonita, y más que aún ponérsela a servicio de la comunidad, volvernos como agentes, ¿me entiendes? Para esas personas que están en la misma situación que nosotros, se sientan que pertenecen, porque al final del día creo que por eso es que hacemos lo que hacemos, sobre todo la gente que como yo está en las artes, ¿no? Buenísimo. Y justamente hablando de todo esto, ¿qué tipo de impacto te gustaría que tu trabajo tuviera en las personas? Mi trabajo ya tiene un impacto, pero como seres humanos, hasta que no notan la validación, nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y eso es algo muy, muy nuestro como personas, ¿no? Y bueno, yo como te dije anteriormente, yo tengo formación de muchos ámbitos, incluso tengo formación de fine dining y yo actualmente pues yo no hago fine dining, yo hago comfort food.
precisamente porque yo siento la necesidad de traerle eso a mi comunidad. Como te dije anteriormente, no hay representación, digamos, idónea, porque mis procesos son extremadamente artesanales y es un proceso también de adaptar estos platos al contexto americano con los ingredientes locales. Y bueno, trato que mi comida sepa lo más auténtico posible. Entonces, pues mi impacto hacia mi comunidad es como traerles un poquito de nostalgia, ¿no? Porque todos hemos estado en un invierno donde hace menos 20 grados centígrados, donde hace demasiado frío y yo creo que a través de la comida uno puede encontrar confort, ¿no? Entonces, precisamente yo hago lo que hago es por eso, para la gente que está lejos de casa o que necesita encontrar de cierta forma como, no sé, como sentirse más cerca de donde vienen a través de lo que comen. Entonces, claro, ese es el impacto por una parte y por el otro es siempre contar nuestras historias. Colombia es un país que ha sido atacado mediáticamente de muchísimas formas, ¿no? Y yo puedo ver mucho más allá de eso. Entonces, yo no quiero tratar de convencer a todo el mundo que lo que los medios de comunicación dicen es correcto o incorrecto, pero por lo menos trato de mostrarles otro lado de mi país que es bonito, de que hay gente muy bonita y por eso tuve toda esa documentación y todos esos videos en mi Instagram de todos estos viajes, porque yo no voy a cambiar el mundo, o sea, yo no voy a cambiar lo que la gente piensa sobre mi país o no, pero sí puedo ser una herramienta para mostrarles qué otras cosas mi país tiene. Y eso creo que es un impacto que estamos y que somos conscientes que es parte de nuestra razón de ser como proyecto. A mí no me interesa simplemente que te quites el hambre o que algo te sepa rico. A mí me interesa contarte una historia, a mí me interesa que tú entiendas mi cultura, a mí me interesa mostrarte que en Colombia no solamente hay noticias negativas, que hay mucha gente, pero muchísima gente que lucha por su cultura, lucha por permanecer, ¿no? Y hay unas historias preciosas y yo creo que me quedo con eso. Entonces, pues esa necesidad de contarlas y también de tener otra historia más que sea positiva, ¿no? Para la gente. Entonces, ese es el impacto que creo que nosotros estamos consiguiendo. Lo que mencionabas es súper importante porque estás hablando no solo de community building en cuanto a unirte y crear una diáspora, sino también estás hablando de representación y hasta del storytelling implícito que hay en la comida. Entonces, gracias por recalcar esto en el podcast. Y bueno, la siguiente pregunta es de otra temática, es de otra cosa completamente diferente. Y más bien queríamos preguntarte que si estuvieras o si tuvieras la oportunidad de estar atrapada o vivir en un show de televisión o en una serie por un mes, ¿cuál escogerías o cuáles escogerías? Bueno, yo tengo dos respuestas. Y la primera respuesta es, a mí me encantaría estar así, tú sabes. O sea, yo quiero, mis respuestas son como que contextualizar algo, pero en mi propia verdad, ¿no? No sé si viste esa película de Woody Allen, Midnight in Paris, donde él como escritor tiene la oportunidad de viajar en el pasado y impregnarse del conocimiento de muchísimas personas que él admira y que fueron súper importantes para el movimiento artístico, ¿no? A mí me gustaría estar en ese setting, de vivir en esa película, de pronto no sería en París, podría ser en otra parte, donde tuviera la oportunidad de volver al pasado y aprender de todas esas personas que influenciaron mi presente. Aunque evidentemente todos esos legados siempre quedan, o sea, yo soy de las que pienso que la gente se inmortaliza en fotos, en videos, en libros, etcétera, pero qué lindo tener la oportunidad, digamos, de tener una conversación con los grandes maestros y imagínate, o sea, yo daría lo que fuera para tener 10 minutos hablando con Bourdain, por ejemplo. Y la otra la otra serie, es una serie que a mí me encanta, está en HBO y se llama Girls, pero obviamente me encantaría que no fuera el cast de Girls, sino fuera un casting multicultural y diverso y que todas las historias de ser una mujer en los 20 años y todas las situaciones que se nos pueden presentar, ¿me entiendes? Que son inherentes a nuestra situación de mujer, se puedan ver mostradas en el media. Entonces, pero no con ese casting 100% blanco, no, me encantaría que todos estos personajes fueran una chica asiática, una mujer latina, una mujer indígena, etcétera, y que nosotras las mujeres de color
pudiéramos ver que todas las mujeres en sí somos iguales y que tenemos los mismos problemas y que nos pudiéramos representados, digamos, en nuestras realidades, ¿no? Eso es lo que importa, porque si yo me pongo a pensar como mujer latina, colombiana y persona de color, esa pregunta que me hiciste me hizo pensar 2 semanas, porque no me veo representada en ninguna parte, en ninguna película, en ninguna serie. Entonces yo diría que mis respuestas serían esas 2 películas, pero dentro de un contexto de diversidad y de multiculturalidad, porque evidentemente es una necesidad. Entonces, traté de pensar qué serie y qué película, no encontré una respuesta, entonces mi respuesta es tener la posibilidad de estar en una posición de poder conectar con el pasado, en un setting del presente, y la otra, en mi situación de mujer, conectar con otras mujeres y vivir experiencias que son ¿me entiendes? Son conectadas a nosotras y a nuestras realidades y entender que es normal. Entonces, esa es mi respuesta. Claro, sí, Girls con un twist, pero quizá antes de esperar o de crear este mundo ficticio podríamos también, no sé, extrapolarlo a la vida real, ¿no? Y crear como nuestro propio clan de mujeres, un clan diverso de mujeres. El problema es que haya el dinero para que estas historias sean contadas y al final del día ese es el problema, la visibilidad. Y claro, esos clanes existen totalmente. Totalmente, sí. Y bueno, para finalizar, y esta pregunta espero sea un buen wrap-up de nuestra entrevista, y es, ¿qué te depara para el futuro? ¿Qué estás planeando para el futuro? ¿Qué se avecina para ti? Bueno, Talía, te cuento que hace como 4 años estaba trabajando en restaurantes en Nueva York, hace 5 estaba cocinando para mis amigos, hace 3 años estaba en la escuela de cocina, hace 2 años estuve trabajando en uno de los mejores restaurantes de Nueva York y del mundo además, y el año pasado estaba haciendo smorgasbord, vendiendo tamales en un carrito súper chiquitito y jalado por mi Fiat 500. En mi presente estoy ahora mismo, hacía cenas como performance artísticos para contar sobre la tradición gastronómica de mi país. Y a través del COVID me di cuenta que tenía que pues, hacer como muchas personas en mi país, ¿me entiendes? Que les toca hacer lo que tengan que hacer para mejorar sus realidades. Y así fue que empezamos activando la ventanita de mi casa. Yo ahora mismo estoy creando como como especie de unos pop-ups que cada semana se tratan como de mostrar la realidad de ciertos hustles de personas en mi país. Empezamos con el pescado frito. Muchas mujeres en el Caribe y en el Pacífico mandan el marido a pescar para ella freír el pescado y tener el dinero suficiente para poder sostener a sus familias. También hicimos la comida rápida y también eso, muchos conceptos en Colombia de una familia entera que saca un carrito y vende afuera de las discotecas, etcétera, para lo mismo, poder conseguir dinero para sus familias. Y la semana, bueno, el domingo pasado hicimos las arepas y los chuzos de la misma forma. Entonces, sin querer darme cuenta, me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo que muchas personas en mi país hacen y es mejorar tus oportunidades con lo que sabes hacer y con lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí qué va a pasar, no lo sé. No lo sé, pero te puedo decir que yo voy a estar aquí, ¿me entiendes? Afrontando mis realidades y los contextos en los cuales se presenten en la vida, ¿no? Y dando lo mejor posible de mí y tratando de lo que te dije, al final del día es crear diáspora y tener a todas estas personas y dándoles un poquito de lo que se representa ser una mujer caribe y lo que se representa ser una cocinera colombiana. Bueno, y si tú me preguntas a mí qué quisiera hacer, evidentemente me encantaría tener un lugar. Yo he hablado mucho con mi esposo sobre esto y ya estamos en Brooklyn. Yo necesito sacar la operación de mi cocina en mi casa. Ahora mismo esto es lo que tenemos y trabajamos con lo que tenemos. Pero evidentemente me encantaría tener una pequeña cocina, no sé si sea un restaurante, tal vez una cocina, con una ventanita y unas cuantas sillitas afuera donde la gente pueda sentarse y compartir, tomarse un batido tropical en el verano bien rico, o en el invierno un chocolate caliente colombiano con un buen café. Obviamente me lo imagino así como con nuestros panes colombianos, que son los pan de bono, los pollos, todos estos panes a partir del maíz y la yuca.
y y en la parte de atrás una mesa donde puedan sentar 20 personas y yo tenga la oportunidad de crear este espacio para todos los cocineros latinoamericanos que quieran venir a Nueva York a mostrar su arte por 2 semanas. Entonces, evidentemente yo estoy pensando en todo, ¿me entiendes? Porque al final del día no se trata de mí, o sea, las historias que yo cuento no son mías. Las historias que nosotros contamos son historias de otras personas y se las queremos mostrar a alguien más. Entonces, el siguiente paso sería cómo nosotros podemos crear este espacio para que esas historias se puedan contar. Y ese es el futuro. Esperemos que todos mis ancestros crucen los dedos y me den la oportunidad de que esto se materialice, porque en realidad es nuestra razón de ser y es lo que nos hace felices y es súper importante colaborar, ¿no? La colaboración es súper importante porque al final del día hay muchos colegas míos en diferentes partes de Mesoamérica que tienen, digamos, una investigación muy bonita con territorios muy específicos, y acá en Nueva York, siendo una plaza tan grande y con personas que quieren aprender sobre la cultura, sería hermoso que esas personas pudieran venir y traer esas voces, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es, ojalá todo se confabule para que suceda, pero estamos muy positivos que sí. Sí, pidiendo a los ancestros que operen a tu favor para que todo se cumpla. Así es. Y bueno, muchas gracias, Stephanie, por unirte a este episodio de Affiliates en español. Para quienes les interesa saber un poco más de Stephanie, pueden seguir su página en Instagram, La Tropi Kitchen, en español La Tropi, como lo conocemos, y Kitchen en inglés. Encontrarán una serie de imágenes vibrantes, inspiracionales y además que les va a despertar el apetito. Creo que no hay otra forma de describirlo. También pueden ver la página web de La Tropi Kitchen, es latropikitchen.com. Pueden hacer también órdenes en línea. Pueden leer también la historia personal de Stephanie. Ella ha escrito una línea del tiempo en el que habla también sobre su trayecto y sus inspiraciones. Y pues bueno, eso. Muchas gracias, Stephanie. Ha sido un gusto conocerte y entrevistarte y saber más de ti. Listo, muchísimas gracias, Talia. Gracias a ustedes también por darme la posibilidad, ¿me entiendes?, de contar mi historia. Es súper bonito esto y bueno, gracias. Esto es The Affiliates en español. Si te gustó lo que escuchaste, haznos un favor, comparte este episodio. Y si quieres saber más sobre el programa o dejarnos saber tu opinión, conéctate con nosotros por Instagram en @TheAffiliatespodcast. Gracias, muchas gracias por escuchar The Affiliates en español.